Bueno, seguimos con el programa. Hoy estamos conversando con el economista Jorge Cárdenas. Oye, ya Jorge tiene más de 40 años como profesional del área, ¿verdad? No sé cuántos jóvenes pasaron por tu enseñanza. Estuviste en el tecnológico, han estado también en institutos educativos superiores Sí. privados. eh, eh, pero seguimos haciendo esta reseña. Hiciste una pequeña e importante, yo no sé si llamarla apología o resumen de esa historia económica de cómo evolucionó Venezuela antes del siglo XX y entrando al siglo XX. Pero bueno, hablamos del petróleo, la importancia que tuvo el descubrimiento del petróleo en Venezuela, cómo de alguna manera catapultó la economía del país, cómo el hombre abandonó el campo, que fueron cosas que no estuvieron bien hechas porque no estábamos preparados. A lo mejor no había una política y un orden para haber mantenido al hombre en el campo, produciendo alimentos, sembrando, pero también explotando de alguna manera aquello. Pero la diferencia económica era muy importante. Mientras que el hombre producía aquí yuca o maíz, oye, no llegaba a ganarse ni siquiera una ínfima parte de lo que le pagaba en una empresa petrolera, o lo que podía conseguir en una ciudad, ¿verdad? Ahora, pero aparece, por ejemplo, Pérez y nacionaliza la industria del petróleo. Dentro de tu visión de la economía, ¿positivo o negativo en la evolución y el desarrollo económico que teníamos en el país? Bueno, fíjate tú, yo lo veo desde un punto de vista. No fue negativo porque estábamos preparados para manejar esa industria. O sea, acuérdate que PDVSA, a partir del 1 de enero del año 76, cuando se cumple con ese tratado de los 50 años, el año 25 hasta el año 75, hasta el 31 de diciembre del año 75. Cuando sale PDVSA, no fue un invento del Estado venezolano, ya se sabía que teníamos el personal, el recurso humano preparado, especializado, teníamos la tecnología, todo dejado por los americanos, por estas empresas. De hecho, PDVSA, en sus 25 años, en su cuarto de siglo de existencia, tuvo considerada la tercera empresa más importante en el aspecto petrolero, y quinta, metiendo en cualquier competencia de otra actividad. O sea, eso quiere decir de que sí supimos administrar esa empresa. Hay otros analistas que consideran que no se debe haber nacionalizado la industria del petróleo. Sin embargo, los americanos siguieron en el país, con PDVSA. Tienen los convenios mixtos, ellos tenían su participación. Pero ¿cómo afectó a la gente, al pueblo, al tipo de a pie el asunto de la nacionalización? Está bien, la industria funcionó, oye, PDVSA, una de las empresas más importantes. Venezuela siguió su marcha, su marcha, solo que ya cae el aspecto administrativo de los gobiernos de turno. Acuérdate que se dieron muchas bonanzas. Bonanzas muy efímeras, por cierto, pero eran bonanzas al fin. Entrada que imprevistas, ingresos extraordinarios, que afectaron mucho la economía. Pero la más alta fue con el gobierno de Chávez. El barril de petróleo a $100. No solamente fue la más alta, la más larga. Ajá, ok. Que la mayoría de las bonanzas eran efímeras. Cuando Carlos Andrés Pérez, el primer gobierno, el de Luis Herrera, cuando Lucichi. Cuando Chávez, a partir del 2001, el petróleo empezó a dispararse hasta el 2012, pero fue una década. Claro. Fue la bonanza más larga con mayores ingresos de la historia. Y todo eso se despilfarró, pues. Entonces, en ese aspecto hubo una mala gestión de parte, porque PDVSA era la caja chica de estos gobiernos. Pero para su época, PDVSA era autónoma, o sea, no sé, hasta que no era, dependía de ciertas normas donde estipulaba que tenía que un tanto porcentaje para el gobierno, para el presupuesto, en fin, o sea, como el Banco Central. Acuérdate que el Banco Central también es autónomo, y este gobierno cuando empezó con espérate, te voy a hacer una corrección. Era, sí, por eso, era autónomo. Bueno, según la ley sigue existiendo la ley del Banco Central de Venezuela. Claro, lo sé. Pero todos sabemos pero ya el gobierno, este gobierno falseó violentó esa normativa cuando empezó con aquella cuestión del millardito. Y este es un gobierno que recibió 32 mil millones de dólares en reservas internacionales, y apenas ahorita tiene 7 mil millones de dólares, estoy hablando del año 99, y apenas ahorita tiene 7 mil millones de dólares, y muy pocas son monetarias, o sea que todo está en
barras de oro, pues. O sea, acaso 1.500 millones de dólares en efectivo, pues, monetario. Entonces, los gobiernos televisaban en la gestión este gobierno televisó totalmente la gestión de PDVSA. De hecho, desvirtuó su verdadera función, que era producir, explorar, explotar, producir, refinar y comercializar. Eso lo divirtió el gobierno y le convirtió. PDVSA llegó a ser la PDVSA agrícola, la PDVSA de vivienda, la PDVSA, o sea, totalmente y hubo un descalabro. Claro. Y la crisis se inicia en PDVSA con el despido de los 18.000 trabajadores en el año 2002. Ahí empezó la crisis de PDVSA. Como dice un analista, un economista venezolano, José Torres Ardi, descerebraron a PDVSA. Porque tú sabes lo que es despedir a 18.000 ingenieros. Esa gente era políglota, hablaban hasta 2 o 3 idiomas. Porque las transnacionales te rutaban por varios países del mundo, claro, donde ellos tenían exploraciones. Entonces, y ese personal era muy elevado, muy preparado. Y despedir 18.000 personas, técnicos, profesionales, ingenieros, eso fue un error muy grave. Pues. Fue la debacle prácticamente del país, porque esa era la empresa de los huevos de oro. Pues. Y ahí estamos padeciendo esta crisis económica y social, que bueno, es una crisis sin parangón. Es totalmente doloroso lo que pasa hoy en día en Venezuela, comparándolo a esa época, como hablamos al principio, ¿no? Que a pesar de que estábamos en dictadura, pero había libertad económica, ya se respetaba el libre mercado, había garantía de producir. Cuando Pérez Jiménez, que fue un dictador fuerte, se preocupaba por el progreso. O sea, Venezuela avanzaba, autopista, la cultura que dejó Venezuela impresionante antes de llegar a este gobierno, pues. Escuelas, universidades, la infraestructura creada. Fíjate tú con lo que pasa con la electricidad. El Gubriera está considerada la segunda, bueno, todavía sigue considerándose la segunda represa más importante de Latinoamérica, después de la de Brasil. Y así por el estilo. O sea, que más bien lo que se ha hecho es destruir, porque el petróleo nos ayudó, nos sembró, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, claro, lo hemos administrado mal. Por eso que Juan Pablo... Pero de alguna manera también en los años 60, 70 y 80, oye, también hubo algunas cosas que no estuvieron del todo bien hechas, porque a lo mejor no habían esos escándalos, esos robos, que mira, fulano se robó 23.000 millones, pero siempre había, el asunto político siempre ha sido una cosa como que nefasta para el país. O sea, no eran los mejores los que estaban en el asunto político. Siempre tuvimos extraordinarios profesionales, ingenieros, economistas, arquitectos, médicos, profesionales, pero al asunto, si vamos al asunto político, la dirigencia, ¿quiénes manejaban los partidos políticos? Eran los ciudadanos que no eran brillantes en otras áreas. O sea, oye, me perdonan los militantes de los partidos, pero esa es mi visión, esa es mi opinión. Sí. O sea, siempre los que se dedicaban a la política eran los que se sentaban de último en la escuela. No eran los mejores, eran los tipos que no respondían, los que salían peores en los exámenes, los que repetían el año. Esos eran los que iban a la dirigencia política, al asunto político, porque bueno, de alguna manera no les hacía falta a lo mejor convertirse en expertos en números, en ciencia, en humanidades, sino que, oye, manejándose un discursito, una cosita allí, podían estar en eso. Eso también de alguna manera influyó, o aquellos lodos también trajeron, o aquellos barros trajeron estos lodos. No, pierdo ahorita la idea. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos conversando. Estamos aquí a través de Portuguesa Televisión. Hoy conversamos con el economista Jorge Cárdenas, hablando un poco de toda esa historia económica del país. Ya venimos.